Buenas noches, queridos amigos. Soy Reinaldo Serra. Les doy la bienvenida a esta nueva edición de Tema de Fondo. Iniciamos el último mes del año. Se nos fue este 2020 que realmente ha sido como nadie podría haber imaginado, ¿ah? Realmente. Y bueno, y aquí en nuestro país, cuando parecía que alcanzábamos un nivel de paz social, bueno, se nos presentó este paro agrario que finalmente también ha significado la muerte de 2 personas, uno de ellos aparentemente a través de un accidente de tránsito, pero si debido a que la ambulancia no llega a asistirlo, ¿verdad? Evidentemente es una de las víctimas de este conflicto que se nos ha presentado y que finalmente ha llevado al Congreso de la República a la derogatoria de lo que por 20 años ha regido este régimen especial de ley promoción agraria. Vamos a conversar mucho al respecto. Estos días ya se ha estado conversando si acaso esta ha sido la mejor decisión, qué debemos hacer de aquí en adelante, pero nosotros vamos a poner especial énfasis en los conflictos sociales. ¿Cómo prevenirlos? ¿Cuándo detectar conflictos sociales latentes? Algunos incluso que se vienen arrastrando desde hace muchos años. Lo ha dicho el presidente de Sagasti también el día viernes. Bueno, ¿cuánto estamos haciendo como país, desde el gobierno, desde luego, desde los gobiernos regionales, desde las empresas involucradas en este trinomio comunidad, empresa, gobierno, para poder hacerle frente de una manera mucho más efectiva a los conflictos sociales? Así que vamos a estar conversando con especialistas sobre este tema también que nos preocupa sin duda, porque la gobernabilidad a final de cuentas es un asunto que nos pasa muy caro la factura y que definitivamente perjudica a los más pobres. Pero también vamos a retomar, como ya lo habíamos prometido y como lo hicimos la semana que pasó, con nuestras entrevistas a los candidatos presidenciales. Estaremos esta noche con el candidato pro Frente Amplio, Marco Arana. Vamos a conocer qué nos dice, cómo ve el país y qué es lo que propone para el próximo quinquenio. De este modo empieza Tema de Fondo. Muy bien, sin duda que 20 años de la ley de promoción agraria tuvo resultados innegables, ¿ah? Innegables. Lo que era un desierto en muchas zonas del sur del Perú se convirtió realmente en tierra cultivable y productiva. Pero ¿qué ha pasado? No hay duda que el nivel de vida, la calidad de vida, sí dio un paso hacia adelante. El de enorme desempleo que existía algunas décadas atrás, se puede hablar de empleo pleno o trabajo pleno, como se ha estado escuchando en los últimos días, pero ¿qué del trabajo digno? Y 20 años después, sin duda, que este tendría que haber sido ya un resultado, ¿no? Lamentablemente nos dormimos en los laureles. Los que ahora defienden las reivindicaciones que se han venido solicitando desde los trabajadores agrícolas, también se olvidaron. Hubo ciertamente un silencio cómplice, ¿verdad? Y finalmente el presidente o el expresidente vacado, Martín Vizcarra, cuando tuvo la oportunidad de poner esto sobre la mesa para tratar asuntos muy específicos, muy particulares, como por ejemplo el régimen laboral, ¿no?, de los trabajadores, porque ciertamente el sector se vio favorecido, creció la exportación, se produjo empleo, pero era momento de ponernos a pensar de que este beneficio tenía que llegar más directamente a los trabajadores, al agricultor propiamente, ¿verdad? Y esto no pasó. Y el presidente Vizcarra en el 2019 extendió esta ley hasta el 2031. ¿Acaso desconocía de este descontento por parte del sector, por los trabajadores de este sector, o sencillamente no se les quiso escuchar, ¿verdad? Y nos dejó una bomba de tiempo? Evidentemente, no solo es el presidente Vizcarra,
Han pasado muchos gobiernos desde entonces, desde que se promulga esta ley, pero el presidente Vizcarra tuvo la oportunidad de poner temas particularmente específicos como el tema del régimen laboral de los agricultores y no lo hizo. Bueno, hemos tenido una situación bastante crítica. Ahora estamos inmersos en un problema en el que vamos a tratar de buscar soluciones. El Congreso, el mismo Poder Ejecutivo, ha dicho ya hace unos días el ministro del sector que ha recibido la disposición del propio presidente Sagasti para que trabaje conjuntamente con el gobierno para dar una alternativa, una ley alternativa. Porque todo parece indicar que lo más prudente no era la derogatoria de la ley, sino reformular el régimen laboral, ¿verdad? Ojo, que ya existían ciertos aspectos que habían evolucionado, como por ejemplo lo que respecta al salario mínimo vital. Ya estaba nivelado. Esta nueva situación va a permitirles finalmente que ganen más que lo que ganaban antes. Vamos a ver, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los engañamuchachos también. Bueno, pero sí era un tema que había que abordar, lo tienen que hacer ahora. Esperemos que sean bastante sensatos desde el Congreso y con la participación que vayan a tener desde el Ejecutivo y, por supuesto, todos los involucrados en el sector y puedan dar como resultado una ley que siga encaminando el sector hacia el crecimiento de las exportaciones, hacia el crecimiento de la producción, hacia el crecimiento del empleo. Y ojo, que cuando un sector tan importante como el agrícola, que se convirtió incluso en el segundo sector después de la minería, en dejar divisas para el Perú, para que vean ustedes el nivel que se ha alcanzado en estos años, ¿no? El segundo sector que deja más divisas al Perú después de la minería, gracias a esta promoción de esta ley de promoción agraria. Entonces, rescatar lo mejor que hay en ella para poder seguir desarrollando el sector y todos los sectores colaterales que se benefician de allí, ¿no? Desde el transporte, desde el que brinda servicio de almacenería, etcétera, etcétera. Hay una serie de sectores que están alrededor del sector agrícola que se veía directamente beneficiado y eso significa empleo para la gente y eso significa poder adquisitivo para la gente, eso significa consumo y el círculo virtuoso del desarrollo, pues, ¿no? Del desarrollo. Bueno, pero que sí corrija lo que sea necesario corregir para dar este paso que debimos haber dado hace mucho tiempo ya del trabajo pleno al trabajo digno, ¿no? Y eso es algo que ya tiene que ser un campanazo para todos los sectores productivos en el país. Ciertamente esta pandemia ha golpeado a todos también, pero hay muchos que han crecido a lo largo de estos años y que eso se ha podido ver también en una reducción de la pobreza, que lamentablemente con la pandemia y la mala gestión que se ha tenido este año, hemos dado un retroceso de casi 10 años, pero que sea un campanazo para todos los sectores, que si no se obra con justicia social, con justicia para los trabajadores, lo único que estamos haciendo es cultivar este tipo de situaciones que sin duda benefician probablemente a los antisociales, a los antisistemas, perdón, ¿verdad? A los que quieren destruirlo todo y viven también de la pobreza. Bueno, eso vamos a conversar en la segunda parte del programa para tratar el tema de los conflictos sociales, pero ahora, como ya nosotros desde hace varias semanas atrás estamos conversando, conociendo un poco más a los candidatos presidenciales. Estamos en busca de visiones de país, no queremos más improvisación, no queremos más afán de poder, ¿verdad? Sino visión de país y para eso estamos tratando de conversar unos minutos por lo menos con cada uno de los candidatos. Esta noche estoy acompañado de Marco Arana, candidato por Frente Amplio, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Bienvenido a Tema de Fondo. Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto de estar en el programa de UCI Televisión. Efectivamente necesitamos una mirada, una visión de país diferente, ¿no? Para el Frente Amplio esa mirada, esa visión de país se sustentan sobre la base de la justicia ecológica, de la justicia social, en un país libre de corrupción, ¿no? Sobre eso podemos sin duda hablar y desarrollar entonces qué marco jurídico constitucional y qué políticas concretas se pueden avanzar y desarrollar de tal manera que el
país salga de la desigualdad, de la injusticia, de la depredación y saqueo de los recursos naturales y de la inmensa corrupción que tenemos. De acuerdo, uno de los grandes males que además se ha acentuado mucho en los últimos tiempos es esta polarización en la que vivimos, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para reconciliar el desarrollo, que evidentemente viene también con la inversión privada, que son la principal fuente de generación de empleo, pero al mismo tiempo con esta protección, este respeto del que he hablado, del ecosistema y de la justicia social para que el crecimiento económico que se ha experimentado en los últimos años llegue finalmente e impacte en la calidad de vida de la gente? Bueno, economistas que son premios Nobel de Economía han señalado que hay una mala visión o un mal enfoque del desarrollo, o lo que llaman sencillamente mal desarrollo, ¿no? Y este mal desarrollo tiene que ver con el hecho de que se confunde crecimiento económico con desarrollo social, económico, sostenible. Una cosa es crecer y otra cosa es desarrollarse. Son dos conceptos diferentes, ¿no? Que se necesita crecer para desarrollarse, sí, pero que se puede desarrollar solo con crecimiento, no. La respuesta la acabamos de ver ahora en estas protestas de los trabajadores agroexportadores. Un grupo de grandes agroexportadoras, ¿no?, que han ganado miles de millones de dólares en estos años, consiguen competitividad, que toda empresa debería ser competitiva en el sentido de que tiene que tener innovación tecnológica, tiene que tener costos apropiados, ubicar mercados, ¿no? Pero eso no se puede hacer con trabajo esclavo, ¿no? Eso no se puede hacer con un trabajo con sueldos miserables, con total abuso de poder de parte, por ejemplo, de las grandes agroexportadoras y de sus servicios, ¿no? Los servicios que han sido creados para que el titular, la agroexportadora, no asuma las responsabilidades laborales, ¿no? Se lava las manos y dice, quien tiene que resolverlo es el servicio, y no pagan derechos laborales. Hacen un hueco en salud. Recordemos que en salud todo trabajador tiene que aportar, o todo empresario tiene que aportar de lo que paga un trabajador 9% para que pueda el trabajador recibir la seguridad social, ¿no? Sin embargo, las agroexportadoras solo pagaban 4%, es decir, crecimiento económico al máximo con abusos laborales al máximo. Y por otro lado, con un conjunto de normas tributarias y de facilidades que lo hemos visto. Por ejemplo, se hizo la irrigación de Olmos, ¿no? Se presentó como el sueño lambayecano. En realidad fue el sueño de Odebrecht, fue el sueño del señor Humberto Acuña, ¿no?, que mordieron dineros por corrupción en la ejecución de esas obras, y a los pequeños agricultores, como lo que pasó con los campesinos, donde se colocó la presa de Limón en la bajada entre Jaén y Olmos, ¿no?, les dijeron, miren, ustedes van a salir de acá y les vamos a dar tierras irrigadas en el nuevo proyecto de Olmos. Y así lo sacaron. Hasta ahora no les dan, ¿no? No les dan las tierras. Entonces, ese crecimiento económico con contaminación, con abusos laborales, con corrupción, no es desarrollo, eso es crecimiento y es mal desarrollo. Entonces, necesitamos una mirada de país que efectivamente, como usted señala, convoque, fomente, promueva la inversión privada. La inversión privada, no solo del grandazo, sino también del mediano y del pequeño. Mire lo que está pasando en plena pandemia. 60.000 millones de soles de todos los peruanos, ¿no?, que son puestos a disposición, sobre todo de quién, de las grandes empresas, incluso de las empresas que están siendo investigadas por corrupción o que tienen grandes deudas tributarias. Entonces, así no se puede crecer, pues así no juega el Perú. El Perú juega bien cuando tenemos empresarios que efectivamente hacen contratos que no son corruptos. 2, pagan sus obligaciones tributarias. 3, respetan derechos laborales. 4, respetan derechos ambientales. 5, tienen utilidades, efectivamente, porque si no, ¿dónde está el negocio? O sea, ningún empresario se va a meter en un lugar en que no le reditúe. Pero que eso se haga respetando todo lo anterior. Cuando eso no pasa, ocurre lo que está pasando, por ejemplo, hoy día en el sector agroexportador, que incluso nos ha costado el día de ayer una joven vida más, ¿no? O ocurre lo que está pasando en la Amazonía, que deforestan, llenan de petróleo los ríos, ¿no? Eso no puede continuar. Entonces necesitamos efectivamente un Estado más fuerte, un marco normativo nuevo, por eso es que hablamos
de un referéndum para una nueva constitución y de nuevas reglas para nuestra economía. Allí quería llegar yo con mi segunda pregunta, porque ciertamente las protestas que se generaron después del Congreso, con votos también de Frente Amplio, se produjo la vacancia del expresidente Vizcarra, vamos a decir que de contrabando, disculpe, es la impresión que yo tengo, ¿no? Se está metiendo en la agenda el tema de la Constitución que no tenía nada que ver, al menos con esas marchas, ¿no? En la que la clase media, digamos, fue la que tuvo cierto protagonismo. Pero ya está el tema, en la agenda, agradezco ¿no? su comentario porque el tema ya estaba en la agenda, lo que pasa es que lo desaparecían. Recuerde usted que después de Paniagua se creó toda una comisión en el Congreso para reformar la Constitución fujimorista. Recuerde que un parlamentario como Alba Castro, como Alba Orlandini, que había sido presidente del Congreso de Acción Popular, que no le becan a terruquear como está haciendo ahora la señora Keiko Fujimori, que no tiene ninguna autoridad moral, ya que dijo que no se iba a presentar ningún Fujimori en estas elecciones y se está presentando, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema, no quiero distraer los temas de fondo, pero recordemos que Alba Orlandini casi fue votado del Congreso cuando, recuerda usted, o no sé si es, digamos... Bastante tiempo, pero me gusta la historia. Alba Orlandini tiró la Constitución fujimorista al centro del hemiciclo y casi lo votan del Congreso, porque dijo, esta Constitución es fruto de un golpe de Estado. Esta Constitución es fruto de un gobierno corrupto, cleptómano, ¿no? Y la tiró. Y casi lo votan. O sea, no es que el tema se introduce ahorita, ¿no? El tema, además, como le digo, durante el gobierno de Paniagua, también hubo una comisión trabajando. Durante el gobierno de Toledo hubo en el Congreso también toda una comisión trabajando en una propuesta de nueva constitución, ya no solo de los parches que le hemos ido colocando, le hemos ido porque nosotros en el Frente Amplio incluso hemos logrado hacer modificaciones constitucionales, ¿no? Para que efectivamente se parche un poco esa constitución. Lo que me preocupa... Pero en las marchas ahora que han habido, en todo el país, usted puede revisar, y si no le enviaré todas las fotografías o videos que hay, en todos los lugares del país, junto al tema de la lucha contra la corrupción, ni Vizcarra ni Merino, había también protestas por nueva constitución, ¿no? Así que no es un tema de contrabando, es un tema central, importante. Lo que nos preocupa también es que cada cierto tiempo, cada 10 o 20 años, creemos que con una nueva constitución se solucionan los problemas del país, ¿no? Bajo ese mismo término se promovió la Constitución del 93, o sea, se escuchaba lo mismo. Claro, del otro lado, ¿no? Del otro lado, pero se escuchaba más o menos las mismas afirmaciones. La Constitución del 93 fue por otras razones, ¿no? La Constitución del 93 se hace porque tuvimos un golpe, un autogolpe de Fujimori, que además, no se olvide, capturó el Poder Judicial, ¿no? Quemó expedientes, ¿no? Capturó la Fiscalía, recuerden Nelia Colán, ¿no? Capturó y corrompió medios. No, y con la Constitución del 79 Fujimori habría tenido que ser juzgado. Entonces, con la vigencia de la Constitución 79, no recuerdo ahora el artículo, pero ahora, tendría que ser juzgado. La Constitución, así es, la Constitución del 93 fue fruto de un golpe. Lo que pasa es que esa Constitución, recordemos, porque la Constitución del 79, que era una constitución más bien de recuperación de la democracia, acorralando a las dictaduras militares, ¿no? Lo que ocurre es que hay un nuevo, digamos, contrapeso de poderes internacionales, ¿no? Con todas las políticas neoliberales, el llamado Consenso de Washington, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, la política de Reagan, la política de la señora Thatcher, y todo el proceso de globalización en una economía que nos había dejado quebrada, porque Alan García no solo en su primer gobierno, no solo quebró la economía por el lado de medidas que fueron totalmente nocivas para la economía, ¿no? Recordemos el dólar MUC, ¿no? El Movimiento Único Cambiario. ¿En qué consistía? Le daban dólares baratos, se supone, para que los industriales puedan comprar equipos y maquinarias, pero se llevaban la plata. plata. Industrializar el país, les daban el dólar barato y en la calle ellos salían a venderlo caro en la calle, ¿no? Y así hicieron fortunas, aparte del robo de los Mirage, que ha sido todo estudiado, en fin, la corrupción que lo llevó a estar 8 años fuera del país, huido, ¿no? Entonces, teníamos una economía quebrada, teníamos además Sendero Luminoso y el MRTA, teníamos 10 años de una situación de terror y de violencia interna. Entonces,
digamos, estábamos aislados de la economía mundial. Y entonces el gobierno de Fujimori aprovecha todo esto desde esta lógica perversa montada con Montesinos, ¿no? Que es capturar el Estado, que es comprar a los medios de comunicación, que es financiar políticos. Recuerdo las montañas de billetes que le daban a los congresistas, ¿no? Sometieron y corrompieron a altos mandos militares, ¿no? Entonces aprovecharon toda esa situación y dieron leyes con nombre propio. No nos olvidemos que la ley de agroexportación que se acaba de derogar ahorita en el Congreso se llama Ley Klimper. ¿Quién era Klimper? Un fujimorista, ¿no? Que es agroexportador, que se hizo ministro de Agricultura, hizo su ley y volvió otra vez a su agroexportadora, como lo hizo luego PPK, ¿no? Un día estaba en el Ministerio de Economía, otro día estaba en su empresa Techin, ¿no? Otro día estaba Para que en no nos gane el tiempo y lo tenga que cortar. Eso tiene que cambiar. ¿Qué aspectos de la Constitución considera que deben ser cambiadas? Porque ¿hay que reformar la Constitución o necesitamos una nueva Constitución? Necesitamos una nueva Constitución, ¿no? Y necesitamos una nueva Constitución, en principio, porque la Constitución tiene que ser debatida y discutida por todos los peruanos y peruanas, ¿no? No es parchando, ya la hemos parchado suficientes veces y no funciona, esto no sirve, ¿no? Lo está demostrando incluso el proceso chileno. Privatización de pensiones para que las AFPs abusen, lo hemos visto en la pandemia, la mercantilización de la educación pública y la salud, que nos han llevado a perder el derecho a la salud. Por Dios, el oxígeno vendido como quieran, libre mercado, el monopolio de farmacias, libre mercado, las clínicas cobrando por pruebas gratuitas que hacía el Estado, libre mercado, ¿no? Entonces, hay un tema que tiene que ver con que se recupere el derecho a la salud, a la educación. Lo convirtieron en mercancías. Y eso está desde el artículo 1 de la Constitución, ¿no? No solo es el capítulo económico, como están diciendo, para meter miedo a la gente. En el capítulo económico, evidentemente, hay que hacer cambios importantes, ¿no? Como, por ejemplo, este hecho de que el Estado no puede jamás intervenir en economía. Momento. Hay que promover la inversión privada, hay que garantizar el flujo de capitales, hay que garantizar la inversión privada, ya le decía, grande, pequeña, mediana, ¿no? Pero lo que no se puede hacer es que, por ejemplo, le impidan al Estado intervenir en aquellos lugares que sí debe intervenir. Voy a ponerle un ejemplo. En el tema de salud, ¿no? Si el privado quiere hacer negocios con su monopolio de farmacias, el Estado puede intervenir y decir, oigan, prohibido los monopolios. A los monopolios nos vamos a quebrar, ¿no? Uno. Dos, vamos a competir porque la salud es un derecho y entonces lo que vamos a hacer es lo que ha hecho Colombia, lo que ha hecho Uruguay, lo que ha hecho Argentina, lo que ha hecho Ecuador, lo que ha hecho Brasil. Vamos a establecer control de precios para los medicamentos, ¿no? Incluso lo que hizo la Unión Europea en esta pandemia con los costos de las mascarillas, ¿no? Que estaban vendiéndola a 3.5 euros. No, dijo, no se pueden vender a más de 0.9. Aquí en el Perú, nosotros propusimos una ley de control de precios, como la que tienen los países que he mencionado. No quisieron, ¿no? Pero no, libre mercado. Es decir, ni para la salud, por Dios. ¿Cree que somos más papistas que el Papa? En ese sentido, ¿no? Sí se podría usar la frase, aunque yo creo que se puede decir en este caso, confundimos el libre mercado con la libertad de explotar a la gente y de negociar con la salud y la educación, haciendo que el Estado esté sometido, arrodillado a esos grandes intereses económicos y pagando las campañas pues, de los candidatos, como lo han hecho con varias candidaturas, el Interbank, de acuerdo. La CONVIEF, ¿no? El Banco de Crédito, comprando candidaturas. Para Frente Amplio representa un sector de la izquierda, como creo que ha sido históricamente, y usted no lo va a negar, con excepción de pronto en los 80s, con Alfonso Barrantes, la izquierda siempre ha estado fraccionada, ¿no? Dividida, y les ha costado mucho presentarse más orgánicamente, pero a veces es difícil distinguirla, identificarla, de qué izquierda estamos hablando. ¿Cómo define Frente Amplio? Bueno, no hay una izquierda y no hay una derecha. Hay derechas e izquierdas. En las derechas usted puede encontrar desde Guzmán hasta el señor Fujimori y el señor Luna, digamos, ¿no? O sea, las derechas, ¿no? Pasando por el señor Acuña, Acción Popular, el APRE. Y hay varias izquierdas, ¿no? La nuestra, la del Frente Amplio, es una izquierda ecologista, ¿no? Nosotros luchamos por los temas de la justicia ecológica, que quiere decir, en tiempos de cambio climático, tenemos que asegurar el agua, tenemos que asegurar la sostenibilidad ambiental. No podemos depredar y saquear los recursos hidrobiológicos
recursos del mar, no podemos depredar la Amazonía. Se tiene que regular, se tiene que planificar, se tiene que asegurar los derechos de las futuras generaciones, como lo hicimos cuando estuve en el Congreso y sacamos la ley, por ejemplo, de cambio climático, o sacamos la ley de protección de cabeceras de cuencas, o sacamos la ley para la eliminación progresiva del plástico de un solo uso, ¿no? Entonces, y nos quedaron otras leyes más por hacer, sin duda, a nivel de salud ambiental, por ejemplo, o de ordenamiento territorial. Entonces, nosotros somos una izquierda, en principio, fuertemente, centralmente ecologista, pero también somos una izquierda que reivindica la justicia social. Y por eso es que nos reclamamos una izquierda socialista, nos reclamamos una izquierda que defiende los derechos y que cree que el rol del Estado es un rol regulador, planificador. No se trata de un rol interventor Empresario. en el sentido de que está ¿Es un Estado empresario? No, pues, no. Yo creo, ¿quién sostendría ya a estas alturas eso? Lo sostendría más o menos en el Perú, creo, ¿no? O sea, las economías suponen el concurso de la inversión privada con la inversión pública y con entes reguladores, con un Estado eficaz, eficiente, promotor, ¿no? Pero que, así como promueve, así como da facilidades, fiscaliza, sanciona, planifica, programa, ¿no? Y entonces el Estado tiene que garantizar los derechos. Las empresas lo que van a garantizar son negocios, ¿no? Es el mercado el lugar donde acude la oferta y la demanda, pero y las regulaciones, por ejemplo, se permitiría que hayan monopolios o oligopolios como nos pasó con el oxígeno, ¿no? En que 4 empresas colocaron el estándar 98% de pureza, sacaron a todas las empresas de por medio y luego se dispararon los precios y nadie podía hacer nada, o los peajes en Lima, ¿no? Los peajes en Lima fueron fruto de contratos corruptos. Y cuando uno quiere revisar los contratos, dicen no, porque los contratos tienen carácter de ley, están por encima, aunque sean parte de la corrupción, no pues, o sea, para eso debería estar el Estado, Muy bien. ¿no? O para garantizar a las pequeñas y medianas empresas, ¿no? No solo para los grandazos. Entonces, nosotros somos una izquierda que plantea la justicia ecológica, la justicia social, la planificación, la eficacia, la eficiencia del Estado, la garantía de derechos sociales, económicos, culturales. También decimos derechos económicos. Y de la propiedad privada. Y a los privados, por supuesto. Por supuesto, la propiedad privada siempre y cuando ésta no atente contra el bien común. Voy a ponerle un ejemplo. ¿Recuerda usted lo que pasó en el fenómeno del Niño en Trujillo con un embalse enorme de un muro de una empresa que había puesto en plena quebrada su muro porque era empresa privada, y esto sirvió de represa para que luego el río se fuera hasta la ciudad, hasta la Plaza de Armas? Cuando la propiedad privada colisiona con el interés común, ¿no? De acuerdo. Efectivamente tiene que ser limitada, ¿no? Y eso es un tema que existe en toda economía, en toda sociedad. Usted fue uno de los pocos que a tiempo deslindó con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las principales diferencias? Usted se ha autodenominado como socialistas, ¿no? Con el socialismo que pregona Maduro y que inició Hugo Chávez. Es que lo de Nicolás Maduro es en realidad un sistema autoritario, ¿no? Allí lo que tenemos es un control total de un partido sobre el Estado y sobre su sociedad que en sus orígenes planteó dar educación. De hecho, la UNICEF reconoció que habían eliminado el analfabetismo, ¿no? Bien. De hecho, la OMS reconoció que habían avanzado mucho en temas de salud, de derechos a la salud. De hecho, reconoció la OIT que habían avanzado mucho en derechos laborales y en mejora de la vivienda. Pero eso, cuando comienza a restringir libertades fundamentales o se hacen violaciones de derechos humanos, y lo que se hace es pérdida de alternancia democrática, cuando se captura el Tribunal Constitucional o el comité, el equivalente del Jurado Nacional de Elecciones, eso no puede ir. Así que nuestro modelo, nosotros lo decimos claramente, y lo decimos desde Mariátegui y además con toda la autoridad, el Perú tiene que hacerse sin calco ni copia. Aquí el modelo no puede ser otro país. Fíjese, en Chile acaban de ir hacia un referéndum para una nueva constitución. Nosotros vamos a seguir a pie juntillas lo que está pasando en Chile. Chile tuvo una constitución igualmente neoliberal que brotó de la dictadura de Pinochet, ¿no? Pero el proceso chileno es diferente al nuestro. El proceso boliviano, ecuatoriano o brasileño es diferente al nuestro. ¿En qué nosotros sí nos reconocemos como una izquierda socialista? Luchamos por los derechos sociales,
luchamos por la justicia social. Nosotros creemos en el bien común, en el bien público, y creemos que el bien privado se ordena, ahora, apoya, ¿no? La justicia social, los derechos, no es propiedad exclusiva del socialismo, ¿no? La socialdemocracia, la izquierda democrática. O sea, bueno, la socialdemocracia se define como izquierda. Incluso el aprismo de Haya de la Torre, ¿no? El de 30 años de aprismo, ¿no? Perdón, el del antiimperialismo y el APRA, no la del 30 años de aprismo. Bueno, podríamos discutir sobre eso. Pero el tiempo nos ha ganado. Quiero hacer una preguntita, ya que mencioné al Papa y me acordé. Usted es un hombre de fe, ¿verdad? Que usted haya dejado el sacerdocio para dedicarse a la política, no haya, que haya perdido sus convicciones como hombre creyente. No, ni mi fe, por supuesto. Además que estamos felices nosotros de los pronunciamientos que se han hecho y las encíclicas en relación al cuidado de la naturaleza, ¿no? En relación a los derechos sociales, en la lucha contra la corrupción, en la violencia contra las mujeres, en la denuncia del capitalismo salvaje que hizo antes el Papa, y que lo está haciendo actualmente el Papa Francisco también. De acuerdo. Solo en un minuto, porque ya nos pasamos del tiempo. ¿Cuál cree que debe ser la relación Estado-Iglesia? La relación Estado-Iglesia está establecida como una relación de autonomía. Sin embargo, no nos olvidemos, es necesario afianzar la institucionalidad laica del Estado. La fe, la religión, es un acto privado. Todos los ciudadanos y ciudadanas podemos creer o no creer, ser católicos, no católicos, protestantes, evangélicos, lo que deseemos. Pero esas convicciones no pueden marcar y definir la política pública. La política pública, como su nombre lo indica, respeta la pluralidad y la democracia, y eso es un principio fundamental. Y por eso las relaciones entre Iglesia y Estado tienen que ser unas relaciones en las que el Estado garantiza la libertad de creencia religiosa, o de no creencia incluso, ¿verdad? Pero las políticas públicas están definidas por el consenso y las voluntades de todos los ciudadanos y ciudadanas, y no por una iglesia. No por una iglesia evangélica, o no por la iglesia católica, ni por ninguna otra. De acuerdo. Allí lo que hay que garantizar es la laicidad del Estado, ¿no? Muchas gracias. Ha sido un gusto conversar. Esperemos tener una nueva oportunidad de aquí a abril. Muchas gracias. Muy buenas noches. Gracias también. Conversamos entonces con el candidato a la presidencia, Marco Arana, por el Frente Amplio. Es momento de irnos a una pausa. Volvemos porque vamos a tratar este tema que realmente nos preocupa mucho, el tema de los conflictos sociales. Volvemos con tema de fondo gracias a la gentileza de Vez Cable. UCI, un canal inteligente. Vez Cable Perú te invita a realizar tus pagos en nuestros locales de cobranza, además de la red de oficinas, agentes y aplicativos bancarios. Ubica el centro más cercano y la hora adecuada para que puedas cumplir correctamente con tus pagos y evitar demoras innecesarias. No olvides que, ante cualquier inconveniente, puedes comunicarte con nuestra central de atención al cliente. Vez Cable Perú, cable e internet para todos. Orgullosamente peruanos. ¿Tienes una denuncia o emergencia? Queremos escucharte. Comunícate a nuestro WhatsApp y cuéntanos tu caso. Nuestro equipo se pondrá en contacto a la brevedad. UCI, un canal inteligente. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar. Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado.
UCI, un canal inteligente. Muy bien, amigos, estamos de regreso. Esto es tema de fondo, un asunto que lamentablemente, yo creo que también acá hay un asunto cultural, ¿no? Porque los peruanos pareciera que, y así se rigen nuestros gobiernos, estamos siempre a espera de que las cosas se nos presenten para reaccionar. O sea, reaccionamos, somos reactivos, muy poco proactivos. Y un problema que venimos arrastrando desde hace mucho tiempo son sin duda los conflictos sociales, algunos latentes, que quiere decir que están allí a punto de estallar en cualquier momento. Y por lo general, dado que todo conflicto social resulta una papa caliente para cualquier gobierno, entonces el gobierno reza para que pase por agüita caliente y no le toque, ¿no? Y no soluciona nada. Y por lo tanto le deja el problema a un próximo gobierno que después tiene que reaccionar. Bueno, para ver qué tenemos que hacer como país y como gobiernos, el que pretenda gobernar el Perú también en los próximos 5 años, tenemos el siguiente informe de nuestro compañero Mauricio Sagasti sobre los conflictos sociales. Un muerto más. El bloqueo de carreteras, la quema de llantas y una población cansada debido al maltrato que han recibido por las empresas agroexportadoras. Las protestas al interior del país no frenan y un joven de 20 años es el retrato que la violencia no acaba. Las regiones alzan su voz de protesta. El paro agrario ha estallado. En 5 días de protestas por mejores condiciones laborales, La Libertad vio su primera víctima. En Ica, la policía se agarró a pedradas con manifestantes. Buses varados y los alimentos se desperdician en las principales carreteras del país. Pasajeros que se han visto obligados a dormir en los buses también se vieron afectados por los enfrentamientos. Hemos querido botar el carro y han venido gente de otro pueblo, se tiró piedra. Me ha caído uno acá. Lamentablemente hoy no ha sido tan fuerte, pero me ha dejado todo manchado de sangre. El caso es que las autoridades no hacen nada, no hay ningún tema de funcionarios, no hay policías, no hay nada. Y lo que hacemos es que, cuando hay gente que está sin plata ahorita, no tiene de comer, nos dan por agua, se agradece, pero nos falta. En La Oroya, otro grupo de manifestantes se sumaron a las protestas. Las mesas de diálogo hilan fino y el consenso aparece como una palabra lejana. Estamos perdiendo tiempo, hermanos, vamos a seguir pie de lucha hasta lograr nuestro objetivo, porque ya por años, por 2 décadas hemos venido siendo explotados, abusados, mal pagados. Ya no lo vamos a permitir. Ya es hora que nos hemos levantado y esto se soluciona con la remuneración en primer punto. Si no hay remuneración, no hay solución. Los dirigentes reclaman que la remuneración diaria se eleve de 39 soles a 70 soles, pero las respuestas por parte de las empresas son negativas. No debería llamarnos la atención que pasado este paréntesis de la pandemia comiencen a brotar conflictos en varios lugares del país. Esto no es nuevo, viene sucediendo este año y hace más de una década. De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, hasta el pasado octubre se han registrado 191 conflictos sociales en todo el Perú, de los cuales en 118 la violencia estuvo presente. En un mes se sumaron 2 manifestaciones, pero lo grave es que de ese total de protestas, hasta ahora ni una ha sido resuelta. Que hoy día nos llame la atención los conflictos en este momento, quiere decir que no hemos estado prestando atención a un serio problema del país, y es la gran dificultad que tenemos de atender reclamos, de resolver conflictos, de establecer puentes entre el Estado y la sociedad. Para el sociólogo Sandro Venturo, el principal inconveniente de las protestas que se dan a lo largo y ancho del país es que el Estado no es capaz de resolver las controversias. Agregó que el sector privado también es parte de los problemas. No solo el Estado, las empresas y las instituciones civiles, sino bien nosotros los ciudadanos tenemos que aprender seriamente a encontrar soluciones
que beneficien a todas las partes. Porque es una pelea de nunca acabar que solo va a hacer que en el futuro inmediato todos sigamos perdiendo oportunidades de desarrollo y de progreso. Las protestas crecen progresivamente en cada rincón del país. Las marchas en la capital en favor de los trabajadores agrarios empezaron y las autoridades temen que la situación se descontrole. Tremendo, ¿no? El nivel de violencia ha sido realmente tremendo, ¿ah? Y muchas personas se han visto seriamente perjudicados, niños, mujeres, enfermos que no podían trasladarse. Evidentemente el reclamo se siente justo, ¿no? 20 años de crecimiento en el sector, de un crecimiento enorme en la exportación, sin duda generó empleo, lo que se llama trabajo pleno, pero era momento de trabajo digno. Entonces, evidentemente los reclamos son justos, y la marcha y el reclamo es un derecho, pero el delito ya no es un derecho. Y hemos visto actos muy violentos. Bueno, pareciera también que los medios hemos hecho nuestra parte, ¿ah? Hablo en plural, desde luego, porque hay que hacerlo así, es como corresponde, pero evidentemente sabemos qué medios han jugado un papel muy particular durante las marchas que se generaron después de la vacancia del presidente Vizcarra, que prácticamente se ha hecho incluso una apología a la violencia. Y desde luego, pues, el mal ejemplo cunde, ¿no? El mal ejemplo cunde. Bueno, vamos a ver, vamos a conversar ahora con Rolando Luque. Él es adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. Son 191 los conflictos sociales que han sido reportados por la Defensoría. Buenas noches, bienvenido a Tema de Fondo. Buenas noches, un gusto saludarlo. Igualmente, muchas gracias. Bueno, nosotros decíamos hace un momento que no hay, parece ser en nuestro país, y es lo que se evidencia en los gobiernos que se han sucedido uno tras otro, una cultura de prevención, ¿no? Pareciera que los gobiernos que llegan, los gobiernos de turno, tratan de hacerse la vista gorda mientras no les explote a ellos en la cara, lo dejan pasar y le dejan el problema para el gobierno siguiente. ¿Esa es la situación que hemos venido arrastrando desde hace muchos años? En gran parte sí, y obedece principalmente a una visión cortoplacista de la política. Es decir, cada actor, que además no está estructurado adecuadamente en un partido, en una organización política de una duración mayor, procura el máximo de sus intereses en el tiempo de vida que tenga mientras ejerza ese poder. De manera que su horizonte es un horizonte generalmente pequeño. Son pocos los actores políticos que tienen una mirada de largo plazo, una idea de proyecto nacional, una visión del Perú que vaya más allá de sus propios intereses o de los intereses de algún grupo. Además, ha predominado en el Perú una manera bastante frívola de hacer la política que ha tenido estos resultados porque se ha visto en gran parte a la sociedad como un actor secundario, un actor al que se le puede sorprender, y esos tiempos ya hace rato que pasaron. La sociedad está más organizada, el poder está más distribuido en ella y por consiguiente podemos ver a cada momento, y los conflictos sociales son una demostración plena de eso, de que la sociedad organizada es capaz de hacer retroceder a un poder del Estado, es capaz de hacer retroceder ciertas prácticas de las empresas y por consiguiente es un actor vivo, es un actor que hay que tomar en cuenta y mirarlo por encima del hombro puede ser un error estratégico. De acuerdo. Aquí yo siempre, cuando hemos tratado este tema, he tratado de identificar este trinomio, ¿no? Comunidad, Estado, empresa. La comunidad, la vigilancia social de la que usted ha dicho, la sociedad o la sociedad civil organizada, ¿verdad? La empresa, que directamente relacionada con su responsabilidad social, con su entorno, con su contexto, con el impacto que genera su presencia y sus actividades. Pero de las tres creo que el Estado cumple un rol de liderazgo que no ha tomado a lo largo de los años. Y además el Estado ha sido diseñado como una estructura de intermediación de intereses contrapuestos. Y allí donde el Estado o está ausente o es débil, no cumple esa función.
Y entonces vemos que la sociedad toma las calles, toma las plazas, toma las carreteras y actúa a través de vías de hecho porque percibe que hay una debilidad institucional, y eso lo hemos podido observar sobre todo en los últimos años y particularmente en las últimas semanas, donde la inestabilidad política ha sido muy grande en el Perú. No hemos sido capaces de generar consensos básicos. Ayer felizmente ha habido una señal todavía tenue, ¿no es cierto?, pero una señal importante al habérsele otorgado la confianza al nuevo gabinete ministerial. Y hoy hemos visto que también ha habido una colaboración entre Ejecutivo y Legislativo para discutir la ley de la promoción del empleo agrario. Esos son, me parecen, señales importantes, pero nada garantiza que pasado el problema en Ica o en La Libertad, volvamos nuevamente a estas andadas de enfrentamientos entre poderes públicos. Entonces lo que hay que construir son unos consensos básicos. El presidente de la República ha dicho nos vamos a abocar a determinadas tareas, que es lo que corresponde a un gobierno de transición y de emergencia. Así lo ha denominado además. Pero yo creo que además de esas tareas muy importantes, no hay que olvidar los otros asuntos que están pendientes en los diversos sectores. Y muchos de estos asuntos corresponden también a demandas sociales que los ciudadanos plantean. Entonces tiene que haber una respuesta también para ese campo, porque el conflicto social no solamente trae una demanda, una reivindicación, sino también un cuestionamiento al funcionamiento del sistema político y un cuestionamiento al funcionamiento del mercado. Y de paso, si uno tiene un ojo un poco más agudo, ¿no es cierto?, podrá ver que en las demandas sociales, en las plataformas de lucha, hay cuestionamientos también a las políticas públicas. Entonces nos sirve para eso. El conflicto es una especie de síntesis de los males del Perú y por eso trae una información tan rica que hay que entenderla, descifrarla bien y, como usted ha señalado, lo que corresponde es prevenir. Prevenir no solo frente a la violencia, sino prevenir tratando los problemas a tiempo. Es como un cliente pues, que se queja, ¿no?, de un mal servicio, nos está diciendo que estamos haciendo mal, pero ¿no cree que estamos olvidando también el factor político? Porque ¿no hay acaso detrás de muchos de estos conflictos sociales asusadores, gente que persigue una agenda muy particular y que busca caos? Mire, a lo largo de estos 15 años que desde la Defensoría del Pueblo, desde que iniciamos esta línea de trabajo en la Defensoría, que fue además la institución pionera en el Estado peruano en trabajar este tema, hemos encontrado siempre elementos políticos en los conflictos sociales. ¿Cómo no? Hay actores, incluso algunos de ellos bastante identificables, que no están allí para defender los derechos de la población, sino están allí para llevar la violencia hasta el extremo, están allí para desprestigiar el sistema democrático, porque su agenda es completamente otra. Es una agenda que está por fuera del sistema político, ¿no es cierto? Pero de allí a decir que la conflictividad en el Perú se explica por la existencia de estas personas que tienen un poder tan grande que manipulan a todos los demás y crean y fabrican conflictos sociales, eso es un error, es una interpretación equivocada, que por mucho tiempo se ha mantenido en el Perú como una teoría de la conspiración política constante y como una especie de titiriteros que están detrás manipulando a los campesinos, manipulando a los obreros, a los estudiantes, etc. Eso nos parece que ya debemos irlo dejando atrás, ¿no? Porque además está demostrado que en el Perú hay organizaciones políticas que actúan constantemente, comunidades campesinas, comunidades nativas, pueblos indígenas, sindicatos, frentes de defensa, comités de lucha, asociaciones, federaciones, etcétera. Son actores vivos que deben ser tomados permanentemente en cuenta. Muchas gracias por este enlace con nosotros. Encantado. Muy bien. Vamos a conversar ahora con el comunicador de amplia trayectoria, por cierto, que además ha dado un paso importante en denunciar incluso a ciertos medios de comunicación por el papel y por el rol que han cumplido en las marchas que se originaron después de que el Congreso decidiera vacar al expresidente Vizcarra. Estamos con César Viñolo y le damos de inmediato la bienvenida a Tema de Fondo. Un gusto tenerlo con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Mi agradecimiento a ustedes y un saludo a la gente de UCI.
Muchas gracias. Bueno, en algún momento yo, ahora mismo, hace unos minutos, reflexionaba sobre estos asuntos y me atreví a decir que probablemente hasta se ha hecho apología de la violencia, pero no es gratuito. ¿Cuál es la lectura que tiene del rol que han cumplido los medios de comunicación en estas últimas semanas? Realmente es una vergüenza, es una prostitución del periodismo, lo acontecido desde el momento en que Vizcarra fue vacado constitucionalmente por el Congreso de la República. Tras la asunción al mando del señor Merino, los canales de televisión al unísono y casi todos los medios impresos, inclusive algunos medios radiales, comenzaron a atacarlo y comenzaron a asusar a la gente para que salga a las calles. Ahí hay una clara violación a la ley de radio y televisión, al código de ética y al pacto de autorregulación, e inclusive a la propia constitución política del Estado, ya que los medios de educación tienen el deber de educar y de entretener. Y como bien dice usted, no hacer una apología a la violencia, porque no puede ser posible que un medio de comunicación social o bustos parlantes que simplemente cumplen la directiva de los señoritos, de los dueños de las canales de televisión, hayan asustado a la gente a marchar. ¿Para qué? ¿Para tirarse abajo al gobierno del señor Merino? Cabe preguntarnos ahora qué diferencia hay entre el señor Sagasti y el señor Merino. Si ambos fueron ungidos presidente de la República de acuerdo al ordenamiento constitucional, pero sí es descabellado que una minoría como el Partido Morado tenga ahora la representación del Poder Ejecutivo. Y fíjese la situación en la que está el país, lo que viene aconteciendo con todo lo sucedido con las fuerzas policiales, lo que está pasando en Ica, lo que está pasando en el norte del país, lo que está pasando en el centro del país. La autoridad como autoridad en el Perú se fue al diablo. Y acá hay mucha responsabilidad de todos los canales de televisión, sin excepción, porque lo que están haciendo no es periodismo. Están violando, como le digo, la ley de radio y televisión, el código de ética y el pacto de autorregulación. Ahora, lo y que me he visto en la necesidad de incoar las acciones que el derecho me asiste ante la Sociedad Nacional de Radio y Televisión y ante el silencio de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. He tenido que recurrir al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, porque lo que se viene dando en la televisión no es televisión. Están haciendo una apología a la violencia, están asusando a la gente y están dividiendo más a los peruanos. Primero fue el cuento de la histeria, después fue el cuento de la niña que salía con su papá, iba a visitar al abuelo y le decían dónde iban a dejar las cenizas. Nos crearon miedo, nos crearon temor, nos encerraron. Y ya es hora de decir basta. De acuerdo. La televisión Hemos visto, no va a hacer lo que le da la gana. Si me permite, hemos visto dos tratamientos completamente diferentes a situaciones igualmente de dramáticas. Me refiero a estas últimas protestas que se han producido contra la ley de la promoción agraria, ¿no? Y lo que se produjo después de la vacancia del presidente de Vizcarra. ¿Qué pasa? ¿Hay una indignación selectiva? ¿A qué responde? ¿Cuáles son los intereses entonces que los mueven realmente? El titiritero Vizcarra sigue manejando el país, o mejor dicho, sigue manejando los medios de comunicación social a su libre albedrío. Si usted hace un análisis, podrá haberse dado cuenta que salió en Latina con la camisa que dice Perú primero. El ciudadano Vizcarra es el ciudadano Vizcarra, ya no es el presidente Vizcarra. Por lo tanto, es una falta de respeto a la ciudadanía aparecer con la camisa que solía utilizar en sus programas televisivos de mediodía. Eso no se puede aceptar, pero eso se ha venido dando en Latina, donde la señora Mónica Delta.
Entonces, hace un momento conversaba con un candidato presidencial y nos recordaba a Montesinos y los montos de millones. ¿Ahora esos millones están facturados en publicidad estatal, en propaganda? Felizmente hay peruanos que no sufrimos de amnesia. Recordarán a Nicolás Lucas, recordarán a Mónica Delta, a Federico Salazar, a Verónica Linares, cómo todos los canales de televisión se alinearon en la época de Montesinos y compró las líneas editoriales a través de los dueños de los canales de televisión. Pero ahora lo hacen de una manera más asolapada, de una manera más diplomática, es con el reparto de la torta publicitaria. Mientras más plata me des, más loas te hago a ti. Y eso en ninguna parte del mundo es periodismo. Es infringir, es violar normas éticas de los periodistas. Pero ¿qué periodistas podemos hablar si los bustos parlantes ni siquiera son periodistas profesionales colegiados? Por lo tanto, no son, vendrían a ser inimputables. Don César, le agradezco mucho por habernos atendido esta noche. Este es un tema del cual hay que seguir conversando y generando conciencia, sin duda. Hasta una nueva oportunidad. Les agradezco a ustedes la diferencia. Buenas noches. Muchas gracias. Bueno, conversábamos con César Viñolo. Yo creo que son asuntos de lo que realmente debemos tratar. Se habla de que todo responde a las redes sociales. Sin duda las redes sociales han cumplido un rol importantísimo. Las cumplen ya desde hace varios años en el planeta, ¿verdad? Pero el poder de los medios de comunicación no es menor. No es menor y tienen una responsabilidad muy importante con respecto al impacto que generan en la sociedad, ¿no? Y terrible realmente que nos manejemos en función a intereses y no a convicciones. Nos vamos, esto fue Tema de Fondo, gracias a la gentileza de BES Cable. Dios mediante, nos reencontramos el próximo domingo. Gracias por su preferencia.